Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar algo que estoy seguro que muchos de ustedes anhelan profundamente en sus vidas, la felicidad. Específicamente vamos a hablar sobre Demet y Can, su secreto para ser felices, la revelación. Sí, han oído bien. Vamos a sumergirnos en lo que creemos que ha llevado a Demet y Can a un nivel de felicidad que muchos de nosotros solo podemos soñar, y lo más importante, vamos a desglosar esos secretos para que ustedes también puedan empezar a implementarlos en sus propias vidas. Si alguna vez se han preguntado cómo algunas parejas parecen tenerlo todo, cómo irradian esa paz y alegría contagiosa, este es su vídeo. Así que si están listos para un poco de inspiración y algunas herramientas prácticas para mejorar su propia felicidad, quédense conmigo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse justo aquí abajo. Nos ayuda muchísimo y les asegura que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido valioso. Ahora sí, vamos a empezar. Demet y Can, para quienes no los conocen, son una pareja que ha capturado la atención de muchísimas personas. No son celebridades de Hollywood ni figuras públicas en el sentido tradicional, pero su historia, su forma de interactuar y la aparente alegría que irradian ha tocado a tantos. Los hemos observado a través de sus redes sociales, sus entrevistas ocasionales, y esa chispa que comparten es innegable. Y es precisamente esa chispa la que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo logran esa conexión tan profunda, esa serenidad, esa felicidad que parece fluir tan naturalmente en su día a día? Creemos que no es magia, sino más bien una combinación de principios y prácticas conscientes. Lo primero que salta a la vista al observar a Demet y Can es la comunicación abierta y honesta. No se trata solo de hablar, sino de escuchar activamente. Parece que se toman el tiempo para entenderse mutuamente, incluso en los desacuerdos. Notamos que rara vez evitan las conversaciones difíciles, sino que las abordan con respeto y empatía. Se ven capaces de expresar sus necesidades y sentimientos sin miedo al juicio, y esto crea un espacio seguro donde ambos se sienten escuchados y valorados. Piensen en ello, ¿cuántas veces hemos dejado que pequeños malentendidos se conviertan en grandes problemas por falta de una comunicación clara? Demet y Can parecen haber dominado el arte de decir lo que sienten y piensan de una manera que fortalece su vínculo en lugar de debilitarlo. Es como si tuvieran un código interno para asegurarse de que ambos se sienten vistos y comprendidos. Y esto, amigos míos, es un pilar fundamental para cualquier relación, no solo romántica, sino también de amistad y familiar. Otro aspecto crucial que hemos identificado es su apoyo mutuo incondicional. Parecen ser el mayor fan del otro. Celebran los éxitos juntos, pero lo más importante, se apoyan en los momentos difíciles. No se trata solo de estar ahí físicamente, sino de ofrecer palabras de aliento, de creer en el potencial del otro, incluso cuando uno mismo duda. Hemos visto innumerables ocasiones donde uno apoya al otro en sus proyectos personales o profesionales, sin envidia ni competencia, sino con una genuina alegría por el avance del otro. Esta mentalidad de equipo es increíblemente poderosa. Cuando sabes que tienes a alguien que te respalda al 100%, te sientes más valiente para perseguir tus sueños, para enfrentar tus miedos y para superar los obstáculos. Es esa sensación de no estar solo en este viaje, de tener un compañero que te da esa fuerza extra para seguir adelante. La gratitud es otro ingrediente que creemos que juega un papel vital en su felicidad. Demet y Can a menudo expresan aprecio por las cosas pequeñas de la vida, por los momentos compartidos, por el simple hecho de estar juntos. No dan por sentado su relación ni las bendiciones que tienen. Esta práctica de enfocarse en lo que tienen, en lugar de lo que les falta, cambia radicalmente la perspectiva. La gratitud tiene el poder de transformar la insatisfacción en contentamiento. Cuando aprendemos a agradecer, abrimos nuestros corazones a la abundancia que ya existe en nuestras vidas, y esto genera una energía positiva que atrae aún más cosas buenas. Es como si cultivaran activamente la alegría al reconocer y valorar lo que ya poseen. Imaginen empezar cada día pensando en 3 cosas por las que están agradecidos. Suena simple, ¿verdad? Pero el impacto a largo plazo puede ser asombroso. Además, observamos un dedicación a la calidad del tiempo juntos. No se trata de la cantidad de tiempo que pasan, sino de cómo lo invierten. Parecen priorizar actividades que les permiten conectarse, ya sea una cena tranquila en casa,
una caminata en la naturaleza, o simplemente sentarse a conversar sin distracciones. En un mundo donde las distracciones digitales nos bombardean constantemente, esta intencionalidad para crear momentos de conexión genuina es invaluable. Es como si dijeran, esto es lo importante, esto es lo que nutre nuestra relación y nuestra felicidad. No se trata de llenar agendas, sino de crear recuerdos significativos. Han aprendido a desconectarse del ruido exterior para reconectarse entre sí. Esto nos enseña que incluso en medio de vidas ajetreadas, podemos hacer espacio para lo que realmente importa. Otro secreto, y este es quizás uno de los más poderosos, es su resiliencia y optimismo. La vida no es perfecta, y Demet y Can, como todos, seguro que enfrentan desafíos. Sin embargo, su forma de afrontarlos es inspiradora. No se quedan anclados en los problemas, sino que buscan soluciones, aprenden de las dificultades y, sobre todo, mantienen una actitud optimista ante la vida. Parecen creer que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y fortalecerse. Esta perspectiva les permite ver la luz incluso en los momentos más oscuros. El optimismo no es negar la realidad, es elegir enfocar la energía en lo que se puede controlar y en las posibilidades de mejora. Es esa fuerza interior que les permite recuperarse de las caídas y seguir adelante con más sabiduría y fortaleza. Y hablemos de intereses compartidos y crecimiento individual. Es fascinante cómo Demet y Can parecen tener pasiones que comparten, pero también apoyan y nutren los intereses individuales del otro. Esto crea un equilibrio saludable. No se ahogan en la rutina, sino que se inspiran mutuamente para explorar cosas nuevas, para aprender y para crecer. Cuando ambos tienen sus propios intereses, tienen más que compartir y más de lo que estar emocionados. Y cuando esos intereses se cruzan, se crea una conexión aún más profunda. Es ese delicado balance entre ser un nosotros y seguir siendo individuos con sueños y aspiraciones propias. Finalmente, y esto es algo que se siente en la forma en que interactúan, hay un profundo respeto por la individualidad del otro. A pesar de estar juntos, parecen entender y valorar que cada uno tiene su propia personalidad, sus propias experiencias y su propia forma de ver el mundo. No intentan cambiar al otro, sino que celebran sus diferencias. Esta aceptación incondicional es una base sólida para cualquier relación feliz. Es como decir, me encanta quién eres con todas tus peculiaridades y maravillas. Entonces, si tuviéramos que resumir el secreto de la felicidad de Demet y Can, podríamos decir que reside en una base sólida de comunicación abierta y honesta, un apoyo mutuo incondicional, una práctica constante de gratitud, la dedicación a crear momentos de calidad juntos, una resiliencia optimista ante los desafíos, la nutrición de intereses compartidos y el crecimiento individual, y un profundo respeto por la individualidad del otro. No es una fórmula mágica, sino un conjunto de acciones y actitudes conscientes que cultivan día a día. Hemos llegado al final de este vídeo y espero de verdad que les haya resultado inspirador y útil. Hemos desglosado lo que creemos que son los pilares de la felicidad de Demet y Can, y espero que les hayan dado algunas ideas para aplicar en sus propias vidas. Recuerden, la felicidad no es un destino, es un viaje, y cada uno de estos puntos son herramientas que pueden usar para construir ese viaje. Muchas gracias por acompañarme hoy, de verdad aprecio cada minuto que dedican a ver nuestro contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han observado a Demet y Can? ¿Creen que estos son los secretos de su felicidad? ¿Hay algún otro aspecto que ustedes añadirían? Por favor, dejen sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus perspectivas. Y si este vídeo les gustó y sintieron que les aportó algo valioso, les agradecería enormemente si le dieran un me gusta. Si creen que puede ayudar a alguien más, no duden en compartirlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse futuros vídeos llenos de inspiración, consejos y reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.